El miércoles celebramos una conferencia ministerial mundial en línea para actualizar a los ministros sobre lo que el Consejo de Ancianos ha discutido referente a volver a congregarnos. Era algo que teníamos pendiente y esperamos con ansias la oportunidad de volver a reunirnos en persona en tantos lugares como sea posible. Por supuesto, muchos países y muchas ciudades en muchos países siguen en cuarentena y eso es algo que debemos tener en cuenta. Pero si queremos avanzar hacia la apertura, discutimos también una serie de escenarios diferentes, como permitir que las personas se reúnan en sus hogares, aunque eso es en realidad una decisión personal. Si 2 o 3 familias desean juntarse, manteniendo el número en 10 o menos, dependiendo de las regulaciones locales. Así que debemos procurar hacerlo de forma responsable cuando llegue el momento. Tuvimos preguntas de los ministros de todo el mundo sobre las circunstancias locales y sobre los planes a seguir con toda esta situación. También hablamos sobre la fiesta de los tabernáculos y de los retos que estamos teniendo. Acabo de salir de una reunión con los ministros en el noreste de los Estados Unidos y para que comprendan algunas de las complicaciones que tenemos, como dijo el señor West, si usted vive en Nueva York con una placa de Nueva York y si tuviera que conducir hasta Vermont, donde estamos contratando un lugar de fiesta, es un contrato que se puede modificar, pero en este momento en particular no podría pasar de un estado a otro y tendría que devolverse. Simplemente no permiten que personas de Nueva York entren a Vermont. Y varios estados tienen restricciones similares. Entonces, estas son cosas en las que estamos pensando y considerando. Y es una situación muy compleja. Una de las razones por las que estamos limitando la cantidad a 200 personas en cada lugar es para tener flexibilidad en términos de planificación según nuestras necesidades. Por lo tanto, reconocemos que hay muchas preguntas que tanto los miembros como los ministros tienen, pero les pedimos que sean pacientes y reconozcan que esta es una situación en constante desarrollo, porque las decisiones que tomamos hoy pueden cambiar mañana o para cuando llegue el momento de la fiesta. Así que debemos ser muy flexibles en estas cosas. Sé que algunos pueden pensar, bueno, eso no es muy flexible para mí, pero en realidad todos tenemos que mantenernos flexibles y reconocer que las cosas pueden cambiar muy rápidamente y debemos actuar conforme a la situación que estamos enfrentando. Eso requiere paciencia y sacrificio por parte de todos nosotros. Por favor, comprenda que estamos trabajando arduamente y que todavía no tenemos todas las piezas en su lugar, pero estamos avanzando. La semana pasada también me reuní con el señor Monson para hablar sobre los campamentos de verano y como él lo señaló, los campamentos en Europa, Bélgica y el Reino Unido han tenido que ser cancelados. El señor Monson, junto con el señor Nathan y el señor Ellis, llegaron a esa conclusión debido a todas las restricciones que hay en estos países. Así que estos campamentos han sido cancelados. Todos los otros campamentos aún están pendientes. Sin embargo, reconocemos que para el 1 de junio, dependiendo de las regulaciones estatales y de los campamentos mismos, tendremos que tomar otras decisiones, especialmente para los 2 campamentos de preadolescentes. Entendemos que incluso el campamento de aventura no es una posibilidad en estos momentos, pero para el 1 de junio más o menos, decidiremos si se llevará a cabo, ya que es viable realizarlo porque se puede tener un buen distanciamiento social, se está al aire libre y demás. Así que si alguno de nuestros jóvenes desea cambiar el campamento para adolescentes en Texas al campamento en Wisconsin, para el viaje en canoa que se va a realizar, lo puede hacer, ya que es posible que tengamos espacio para un buen número de campistas. Nuestros números disminuirán en la mayoría de los campamentos y eso está bien, porque tendremos más flexibilidad, distanciamiento social, etc. Vamos a cambiar algunas de las prácticas o algunos de los programas que tenemos en esos campamentos. Algunas de las cosas se ubicarán en espacios abiertos. El señor Monson ha estado trabajando esto junto con el señor Fritz
y han estado discutiendo una serie de planes de contingencia, por lo que en este momento los campamentos aún son una posibilidad. Entonces, para el 1 de junio, tomaremos algunas decisiones respecto de los campamentos de preadolescentes y tal vez también para el de aventura. Solo debemos adaptarnos a las condiciones y trabajar con base a ellas. Esto me anima mucho. Le di una lista de preguntas, una lista de verificación para que el señor Monson la analice respecto de qué tipo de planes de contingencia tenemos si alguien se enferma y de cómo actuar según las diferentes situaciones que se puedan presentar. Siempre surgen más cosas de las que pensamos, pero aquellos de nosotros que estamos trabajando en esto, y especialmente el señor Monson, el señor Fritz y los otros directores de campamento de primera mano, tienen que pensar en muchas cosas diferentes este año. Así que por favor, oren por esas decisiones para que tengan sabiduría en la toma de decisiones. Quiero hablar un poco sobre la precaución. El hecho de que los gobiernos estén abriendo, reduciendo las restricciones y eliminando algunas de ellas, no significa que la crisis de la COVID-19 ha desaparecido. Simplemente no ha desaparecido. Pueden llegar segundas oleadas y terceras oleadas. Entonces, aunque reconocemos que los países deben abrir de nuevo, el Congreso debe abrir o moriremos como países, de eso no hay duda. Las economías están devastadas. Llegaron otras 2.4 millones de solicitudes de desempleo la semana pasada en Estados Unidos para sumarse a los 35 millones que ya había. Entonces los países tienen que activarse y nuestros servicios también deben reiniciarse, pero tenemos que hacerlo de manera responsable y con mucho cuidado porque tenemos personas que son vulnerables debido a la edad y a condiciones preexistentes de salud. Debemos hacerlo de manera responsable y estamos avanzando en esa dirección. Por lo tanto, tenga paciencia, comprenda y reconozca que su área en particular puede no abrirse tan rápido como otra. La ciudad de Nueva York será diferente de, por ejemplo, Bismarck, Dakota del Norte. Y las restricciones donde las personas tienen que cruzar las fronteras estatales para llegar a una congregación, por ejemplo, personas en el área de Vermont, Massachusetts y Rhode Island, Connecticut, pueden tener restricciones que no nos permitan abrir los servicios porque los miembros tienen que cruzar fronteras estatales de esas áreas. Entonces, por favor, sea paciente, entienda que su ministro puede ser un anciano que no debe arriesgar su vida exponiéndose en este momento. Creo que todos estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por ciertas cosas, pero donde haya otra forma de manejar los servicios por un corto periodo de tiempo, debemos actuar con prudencia. Como saben, siempre hay un peligro. Podemos tomar una decisión general de que no se abran servicios hasta cierto momento y luego dar la instrucción de que todos se reúnan. Eso lo podríamos hacer, pero otra forma es darle más libertad a los ministros locales junto con sus pastores regionales y directores regionales, que es lo que estamos haciendo. Y el peligro que esto encierra es que los miembros puedan comparar y decir por qué ellos pueden y nosotros no podemos. En Australia, por ejemplo, los servicios son en lugares abiertos y pueden incluso cantar himnos. Además, la tasa de infección allí es extremadamente baja en comparación con, por ejemplo, la ciudad de Nueva York o Detroit o Nueva Orleans o algunos otros lugares aquí en Estados Unidos y también en otras partes de Europa o el mundo. Por lo tanto, tenemos que reconocer que una talla única no sirve para todos y el mayor peligro que tenemos es que algunos hermanos estén juzgando a otros hermanos, pensando, bueno, son demasiado liberales o demasiado conservadores o deben ser laodicenses porque no están haciendo tal o tal cosa. O por otro lado, deben ser imprudentes porque están haciendo esto o aquello. No juzguemos a otros, hermanos, sino que estemos unidos en nuestro propósito, entendiendo la situación desde una perspectiva amplia. En el Caribe, África y Asia hay lugares donde tienen pabellones y están al aire libre, y eso es mucho más seguro que estar en una habitación de hotel con ventanas cerradas o sin ventanas, lleno de muchas personas, donde una persona puede ser asintomática y contagiar a muchas otras personas. Entonces estamos trabajando en una solución para todo esto. Sabemos que también es cuestión de fe,
tenemos que ejercer fe, pero también tenemos que ejercer prudencia. Eso también está en las Escrituras. Por lo tanto, trabajaremos en estas cosas y apreciamos su apoyo, su paciencia y su comprensión en estas cosas. Como saben, a Satanás le encantaría dividirnos. Él está dividiendo nuestros países. Aquí en los Estados Unidos hay tremendas divisiones políticas y espero que no nos dejemos atrapar por el espíritu de la política que es tan dominante en este momento, al menos en este país. Y sospecho que, bueno, lo sé, que también en otros países como en Sudáfrica, la política es muy dominante y me imagino que todos los países de este mundo, donde hay estas democracias, la política invade la vida de las personas. No se deje atrapar por eso. No debemos estar atrapados en un extremo u otro de la política, ya que esos extremos políticos no son útiles para la iglesia. Asegúrese de suscribirse a este canal de YouTube. En la esquina inferior derecha hay un botón que puede presionar y le dará instrucciones sobre cómo suscribirse para que no se pierda ninguno de estos videos. Este es Gerald Weston para la Iglesia del Dios Viviente, la semana que termina el 23 de mayo de 2020. Que tenga un maravilloso sábado y un gran día. Have a wonderful Sabbath and a great day.